Buenos días, mi nombre es Luis Alejandro Martínez Chávez. Hoy voy a hablarles a través de esta presentación sobre un pedazo de mi trabajo de investigación que he realizado durante el proceso de formación como doctor. Actualmente estoy estudiando como doctorante en el programa de doctorado en ingeniería aquí en la facultad y lo que hoy les voy a hablar lleva como nombre es la preparación de películas delgadas de óxido de titanio modificada con oro y plata por la combinación de plasmas de ablación láser y sputtering. Es un trabajo que se lleva en conjunto con el CEFATA de la UNAM de aquí de Querétaro y con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en el estado de Toluca. Bueno, primero que nada, para poder hablar sobre esto que estamos trabajando, la razón real por la que estamos trabajando estos materiales y la razón real por la que estamos utilizando estas técnicas de formación de películas delgadas es porque nuestro objetivo es trabajar con ventanas inteligentes. Para hablar de ventanas inteligentes tengo que definir qué es una ventana inteligente. Una ventana inteligente es un vidrio cuyas propiedades se alteran cuando se aplican energía en forma de un potencial, luz o calor, y a través de esta aplicación de energía se genera una respuesta. Actualmente para las ventanas inteligentes existen materiales termocrómicos, que son aquellos materiales en los cuales cuando hay un cambio de temperatura, el vidrio muestra una respuesta. También existen materiales fotocatalíticos, que son que estos básicamente exhiben un proceso fotoquímico cuando son irradiados con energía, llámese luz, llámese radiación electromagnética, y también existen los materiales fotocrómicos. Estos materiales fotocrómicos son aquellos que nosotros aplicando una diferencia potencial podemos hacer cambiar el color de la superficie a voluntad. Entonces, estos tres materiales son los que básicamente gobiernan el uso de las ventanas inteligentes y nosotros vamos a hablar dentro de esta presentación sobre los materiales fotocatalíticos que hemos estado trabajando durante la investigación que actualmente realizo. Para ello hay que hablar que una ventana inteligente debe estar compuesta obviamente de un vidrio y debe tener un sistema multicapa de materiales. Este sistema multicapa de materiales puede consistir de lo que es un recubrimiento conductor, que es el que va básicamente a llevar, va a ser el soporte del material que se va a depositar sobre el vidrio. Debe tener también lo que es un material semiconductor, un polímero fotocromático. Esto porque actualmente la idea es utilizar esto para edificios que tengan exposición a la luz, como lo son los rascacielos, como edificios grandes con mayor a 10 pisos, por ejemplo, que tengan un área sumamente expuesta al sol, entonces, o a la luz, básicamente. El problema de realizar, por ejemplo, estos materiales en la forma multicapa radica básicamente en que para que nosotros podamos obtener los procesos que nosotros queremos para que nuestro material que está depositado sobre nuestro vidrio funcione todo en conjunto como una ventana inteligente, debe de tener ciertas propiedades, y estas propiedades solamente se alcanzan cuando los materiales se encuentran en una escala nanométrica, ¿no? Entonces, lo ideal es buscar la forma en que nosotros podamos depositar los materiales sobre el vidrio en una escala nanométrica. Para eso existen diferentes modos, como lo es, o bueno, diferentes técnicas, perdón, como lo es el spin coating, como lo es el deep coating, el depósito en baño químico, la ablación láser, el sputtering o el depósito por evaporación química. En este caso, nosotros podemos formar películas con estas técnicas de síntesis o de preparación de películas delgadas desde unos cuantos nanómetros hasta unas cuantas micras. Nosotros utilizamos la ablación láser y el sputtering básicamente porque nosotros formamos una cámara en la cual nosotros podemos fusionar, bueno, no fusionar, básicamente podemos acoplar ambos procesos de formación de películas. La ablación láser nos puede dar la formación de películas desde una monocapa del material hasta unos cuantos micrómetros y el sputtering desde unos cuantos nanómetros hasta los micrómetros. Entonces podemos obtener materiales del tamaño que nosotros estamos buscando. El proceso experimental en el que hemos estado trabajando es básicamente mezclar el proceso de sputtering y de la ablación láser, por decirlo en inglés es PLD, para poder obtener materiales que puedan funcionar como un dispositivo de película delgada. En este caso, en el diagrama que yo les muestro por aquí, les muestro el proceso de síntesis, en el cual nosotros tenemos un blanco de titanio, que es el blanco del sputtering. Nosotros, a través de la aplicación de una diferencia potencial entre ambos electrodos, que es el que tiene el sustrato y nuestro blanco de titanio, vamos a crear una diferencia de potencial a través del uso del sputtering y vamos a generar una película delgada de titanio. Una vez formada la película delgada de titanio a través de sputtering, vamos a abrir lo que son un par de obturadores que van a dejar pasar unas láser sobre los blancos de oro y de plata para poder
hacer que estos haces láser ablacionen la superficie de los blancos, que son los metales que nosotros queremos depositar sobre la película de titanio. Todo este proceso se lleva a cabo dentro de una sola cámara, es decir, es un proceso acoplado de sputtering y ablación láser. Entonces, lo innovador de esto es que generalmente lo que hacen mucho en las investigaciones es que utilizan un blanco de óxido de titanio, que es un material semiconductor, y después solamente modifican con plasma. Nosotros lo que hacemos es depositar solamente el titanio, modificamos con los metales y después llegamos el material a la calcinación. Es importante hablar sobre el material semiconductor que estamos utilizando, que es óxido de titanio. ¿Por qué? Porque es un material que además de ser un semiconductor, también es un material que puede llevar a cabo procesos fotocatalíticos y procesos de oxidación avanzada. También se ha demostrado que a través de la modificación de este material óxido de titanio, cuando se modifica con materiales como lo son metales nobles, como el oro y la plata, pueden modificar sus propiedades ópticas, que es lo que estamos buscando. Entonces, una vez formadas las películas, nosotros lo que hicimos básicamente fue obtener más o menos las imágenes que nosotros tenemos por aquí. Tenemos un pedacito de vidrio que tiene un recubrimiento conductor, como le mencioné al principio, que es FTO, es el recubrimiento conductor. Después tiene arriba del recubrimiento una película de titanio, y después del titanio tiene una película de oro. Se hicieron 3 experimentos. De manera individual depositamos FTO, titanio y oro. También lo hicimos como FTO, titanio y plata, y también lo hicimos de manera simultánea, como lo mostraba en el esquema. Pueden mezclar los plasmas de los metales que se van a depositar en la película delgada para obtener mezclas de oro y plata sobre la superficie del titanio. Una vez que salieron las películas delgadas de la cámara de ablación láser y de sputtering, las calcinamos a 450 grados para obtener la fase cristalina natasa. Después de esto, nosotros llevamos a caracterización físico-química nuestros materiales para determinar si efectivamente nosotros habíamos obtenido materiales de nuestro interés para las propiedades fotocatalíticas que estábamos buscando. Entonces, eh, hicimos espectroscopía de fotoluminiscencia, hicimos espectroscopía Raman y difracción de rayos X, y también hicimos espectroscopía UV-Vis. Lo primero que hicimos fue difracción de rayos X. Básicamente la difracción de rayos X la hicimos en un sistema poco convencional que se utiliza para películas delgadas. Este sistema poco convencional es de ángulos bajos, que básicamente entre la fuente de rayos X y el objetivo de analizar se encuentran casi en el mismo ángulo en el que son analizados, tanto el blanco como la fuente de rayos y el detector. A través de los resultados de difracción de rayos X, nosotros podemos corroborar que tenemos fase cristalina en la taza. También podemos encontrar por ahí unas señales de rutilo para lo que es la película delgada que tiene oro y plata. Podemos encontrar señales de óxido de estaño que corresponden a la FTO, es decir, al recubrimiento conductor que tenemos por ahí. Y también podemos encontrar señales de oro y de plata que están básicamente superpuestas entre 37.8 grados y 38.1 grados. Entonces, a través de la difracción de rayos X podemos confirmar que el material que sintetizamos es cristalino, que tiene FTO y que también tiene óxido de titanio en su fase cristalina en la taza. Una de las cosas que podemos determinar también con la difracción de rayos X es el tamaño de cristal. El tamaño de cristal se determina a través del método de Williamson-Hall. El método de Williamson-Hall relaciona lo que es el ensanchamiento de las señales que obtenemos a través de la difracción de rayos X y el estrés que se puede generar en estas señales. Una vez analizado los resultados de rayos X por el método de Williamson-Hall, podemos obtener una gráfica en la cual nos va a dar valores para una ecuación de la recta que podemos sustituir en la ecuación de Williamson-Hall y obtener el tamaño de cristalito. Nosotros obtuvimos que para las películas delgadas que realizamos por estos métodos de síntesis, obtuvimos tamaños entre 20, 17 y 17 nanómetros respectivamente, 20 para oro, 20 para la película que tenía, 17 para la película que tenía plata y 17 para la que tenía oro y plata. Después había que evaluar también, confirmar que efectivamente teníamos la fase cristalina en la taza, que es del óxido de titanio, que es la fase más fotoactiva del material. Esto lo confirmamos con lo que es espectroscopía Raman. En la espectroscopía Raman nosotros encontramos los modos vibracionales característicos para la estructura cristalina del óxido de titanio a la taza. Cada uno de estos modos vibracionales corresponde a la fase cristalina en la taza y el modo en el que vibra. El modo más importante es este G, así que se encuentra en 144 y es el que nos va a decir si la fase cristalina en la taza está modificada por los metales.
También por acá tenemos un modo cristalino, un modo vibracional entre los 500 y los 600 nanómetros que tiene un hombro por ahí. Este se analizó individualmente por la única razón de que si nosotros tomamos la señal entre los 500 y los 600 nanómetros y hacemos una deconvolución, podemos ver una contribución de dos señales. Esta contribución solamente la encontramos para la película de oro y para la película de oro y plata. Y esta contribución básicamente radica en la presencia superficial del oro en nuestras películas delgadas. Entonces, con esto también podemos confirmar que el oro se encuentra de manera superficial en estas dos películas que tenemos por aquí, solamente en la de oro y en la de oro plata. En la de plata no fue posible encontrar una señal de contribución. Después, como les mencionaba, el modo vibracional más importante para la fase cristalina en la taza es el modo vibracional presente en 144, que le corresponde al eje, que básicamente es un modo vibracional que relaciona el modo en el que vibran los átomos de titanio y los átomos de oxígeno en la fase cristalina en la taza. Este modo vibracional generalmente se encuentra en una posición 143 en el desplazamiento Raman, perdón, 142, y cualquier modificación que encontremos por ahí o cualquier desplazamiento entre la señal que nosotros obtenemos y la que está reportada radica en que efectivamente la fase que estaría en la tasa está modificada o también puede ser un error del equipo. Después de ahí, lo que hicimos fue evaluar las propiedades ópticas del material, que básicamente hicimos la espectroscopía UV-Vis, y la espectroscopía UV-Vis nos puede dar dos datos importantes. El primer dato importante que nos puede dar la espectroscopía UV-Vis a través del espectro de absorbancia es la presencia de lo que son plasmones superficiales. Los plasmones superficiales tienen la capacidad de confirmar la presencia de los metales en forma de nanopartícula y además que están de manera superficial sobre las películas delgadas, es decir, no se incluyen en la red cristalina del material. Entonces, a través de este análisis podemos determinar que efectivamente tenemos los plasmones para oro y para plata con respecto a las referencias y que efectivamente podemos decir que son nanopartículas. También a través de la espectroscopía OBEVIS nosotros podemos determinar el valor del band gap del material, es decir, el valor que va a necesitar o la cantidad de energía que va a necesitar para poder activarse este material semiconductor. El óxido de titanio en un valor de referencia tiene 3.2 electron volts. Nosotros obtenemos 3.4 electron volts, 3.7 electron volts para la película que tiene plata y 3.71 electron volts para la que tiene oro. Para la que tiene oro y plata no fue posible determinarse porque las señales que nosotros obtenemos por espectroscopía OBEVIS no están tan definidas debido a la inclusión de los dos metales sobre la superficie del óxido de titanio. Entonces, básicamente, esto es lo que hemos estado trabajando. Bueno, es un pedacito de lo que hemos estado trabajando en la investigación de doctorado y con estos análisis y resultados podemos concluir que es posible mezclar dos técnicas de formación de películas delgadas, es decir, acoplarlas básicamente para poder formar películas delgadas de óxido de titanio que estén modificadas con oro y con plata de manera individual y de manera simultánea. Por eso tenemos tres películas. Los resultados por espectroscopía Raman nos permiten confirmar que el óxido de titanio se encuentra en la fase cristalina en la taza a través de los modos vibracionales, además de que por XRD nosotros pudimos determinar la presencia del óxido de titanio, los metales y el óxido de estaño correspondiente al FTO. Los resultados por UV-Vis nos muestran la presencia de plasmones debido a la presencia de nanopartículas metálicas de oro y plata, y además podemos determinar el valor del bandgap de nuestro material, que es importante para la aplicación que le estamos dando. Con respecto a los valores de referencia, sí varía un poco, pero queda abierto a que puede ser directamente por la aplicación que le estamos dando como película delgada. Y ya por último, las propiedades ópticas del material, pues sí, fueron modificadas cuando nosotros añadimos metales sobre la superficie del óxido de titanio. Por eso dista mucho el valor del band gap y también las propiedades estructurales también fueron modificadas como corresponde a la información en Raman. Entonces, esto es todo lo que les he querido presentar a través de esta presentación. Y si tienen alguna duda, estoy abierto a responderla. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Luis Alejandro. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si gustas mantener tu presentación ahí, incluso puedes mostrarnos tus datos de contacto por si alguien desea contactarte futuramente para tener alguna colaboración. Claro, claro. Elio Román Rivera dice, muchas felicidades maestro Alejandro, excelente trabajo. Concuerdo, muy interesante el trabajo. Bueno, en lo que se animan a preguntar, a mí me llamó la atención una cosa. ¿Tienes por ahí una gráfica, Alejandro? Claro.
¿Cuál de todas? Tienes una pequeña variación de 141, creo que eran, ahí, ajá. Eh, Pregunta, dice, la muestra, el óxido de titanio de referencia que tienes ahí es de 142, pero tienes las otras, pues prácticamente casi iguales, o no sé si para mí es, yo lo veo así, muy poquita variación en el óxido de titanio, en la plata, en el oro plata. Vaya, con estas pequeñas variaciones es suficiente para determinar algún cambio, es decir, De hecho, esto sí es como lo menciona, es importante porque si nosotros hubiéramos tenido un cambio mucho mayor, por ejemplo, que no hubiéramos tenido 140, hubiéramos tenido 130 o 150, podríamos determinar que efectivamente los metales se añaden sobre la estructura del óxido de titanio. Estos valores que obtenemos aquí solamente nos confirman que el material no modifica la estructura, pero se deposita sobre la superficie. Entonces esto es importante para decir que no están dopados, solamente son modificados. ajá. Pero vamos a suponer una cosa, y a lo mejor, disculpa que como no es mi área es más electrónica, pero yo, por ejemplo, veo el óxido de titanio, ¿no? Tiene ahí Ah, una referencia en 142. Este, eh, y, por ejemplo, lo que viene siendo el oro tiene 141,82. Y el óxido de titanio que tú estás muestreando tiene 141,55. En este caso, el oro tiene más cercanía al óxido de titanio de referencia que tú estás usando. ¿Por qué pasa esto? es que estos son básicamente, ¿cómo se dice? Bueno, el de referencia lo obtenemos de una base de datos y el que nosotros tenemos es un análisis experimental. Esta variación entre los datos que tenemos de la referencia y de lo que nosotros tenemos experimentalmente ocurre porque, pues, en primero lo que estamos analizando es un modo vibracional. El modo vibracional siempre se va a mostrar en esa longitud de onda, bueno, en ese corrimiento Raman. La diferencia que nosotros podemos obtener, que es muy mínima comparado con la referencia, puede ser solamente básicamente por el, ¿cómo se llama? El espectro que tiene, no, por la capacidad que tiene el equipo de análisis, básicamente. Ahora, cuando hacemos el análisis con la plata, tiene 143,31 y ahí sí se dispara, ¿no? Bueno, para mí, ahí numéricamente hablando, yo sí veo ahí un cambio ya de al menos uno o dos puntos, ¿no? 1,31 puntos respecto a la referencia del óxido de titanio. Pero cuando regresamos a la combinación de plata-oro, regresamos a un valor más cercano al óxido de referencia, al óxido de titanio de referencia, que es 142, y incluso su cercanía de la combinación de plata y oro es mayor a la misma del óxido de titanio. ¿Por qué pasa esto? Es decir, ¿la plata actúa como un estabilizador o lo acerca más? No sé cómo sería el término correcto. Pues no, de hecho, la plata actúa como más como un desestabilizador. Entonces, justamente cuando agregamos de nuevo oro, es que el valor vuelve a bajar a lo que está cercano a la referencia. Eso es ahora lo que estamos estudiando. También se ve básicamente en lo que es los valores de Van Gap. Cuando tenemos plata y oro por separados, el valor es distinto que cuando deberíamos de tenerlo juntos. Correcto. Ya parece que alguien ya se animó por aquí a preguntarnos. Dice, felicidades Alejandro. Dice, muy buena presentación. Yo tengo varias preguntas. ¿Cómo importa el tamaño de tu película? ¿Cómo lo controlas? ¿Cambia tu materia si los obturadores se abren uno antes del otro? Cambia tu material, perdón, tu material. Si los obturadores se abren uno antes del otro. Ah, ok, gracias. Sí, gracias Jesús. El tamaño de la película sí importa porque al final de cuentas debemos de tener una película entre los cientos de nanómetros, entre 100 y 200 nanómetros para poder aplicarla a la aplicación que nosotros tenemos. El tamaño lo controlamos básicamente de acuerdo al tiempo de deposición. Cuando nosotros hacemos una deposición por sputtering y por ablación láser, tenemos una velocidad media de formación de película delgada. Entonces nosotros sabemos cuánto se está depositando el material sobre el sustrato y de esta manera podemos determinar cuán grande o cuán espeso, de qué espesor queremos la película delgada. Y en la última, cambia tu material si los obturadores se abren uno antes del otro. Realmente sí cambia, porque cuando nosotros abrimos ambos obturadores y se mezcla el oro y la plata, la pluma que forma el plasma de deposición sobre la película delgada
sí va a afectar en el modo en el cual se va, ¿cómo se dice? Dispersar tanto un plasma como el otro sobre la superficie. Entonces sí tenemos que tener cuidado en qué momento vamos a abrir ambos obturadores. Correcto. Muy bien, maestro Luis Alejandro, muchas gracias por esta presentación.